Buenos días, hermanos. Una mañana fría, con niebla, que dificulta la visión, pero cuando uno, como en esta mañana, entra en la presencia de Dios y comienza a adorarle y a reconocerle y a centrarnos en su persona, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero la niebla se disipa, sale el sol y uno deja de tener frío. Y eso es lo que pasa en esta mañana cuando empezamos a adorar al Señor y cuando a través de nuestros hermanos, el grupo de alabanza, Rubén, nos van ayudando a colocarnos en la posición adecuada para estar pendientes de lo que Dios tiene que decirnos y de lo que Dios tiene que manifestarnos en esta mañana. Porque al margen de lo que yo os pueda decir, en el día de hoy, después del estudio, lo realmente relevante, querido hermano, querida hermana, es ¿qué te está diciendo a ti el Señor en esta mañana? ¿Qué está sonando en tu conciencia y en tu corazón? El tema que quiero traeros en esta mañana es un tema importante. Es un tema que se titula ¿Qué motiva mi servicio al Señor? Y es un tema relevante porque el tema de la motivación es un tema de una gran preocupación, ya no solamente en la Iglesia, sino en el mundo que nos rodea, en la sociedad actual. Lo es para cualquier entidad, lo es para cualquier empresa, que sus empleados estén motivados. Lo es para cualquier grupo que, en definitiva, persigue un objetivo. Si entras en Google podrás encontrar hasta 80 millones de registros de asuntos relacionados con la motivación personal. 80 millones. No es cualquier cosa la motivación, ¿verdad? Se invierten grandes esfuerzos humanos y económicos en mantener a la gente motivada. El gran gurú de la actualidad económica, la productividad de las personas, la productividad de los trabajadores. No solo que no decaiga, sino que vaya a más. Y para eso, pues se han dado cuenta de que la motivación es algo muy importante, algo muy relevante. Porque no se produce igual desmotivado que estando completamente motivado, que estando, como decimos hoy, completamente enchufado con el proyecto que estamos defendiendo. El diccionario define motivación como el conjunto de factores internos o externos que determinan las acciones de las personas. Vamos a resumirlo de una forma un poquito más práctica. La causa que me mueve a hacer algo. La causa que hace que yo empiece a andar para conseguir un objetivo y que determina con qué intensidad me empiezo a mover para hacerlo. A veces esa motivación es un estímulo económico. Los que nos dedicamos a las ventas, nuestras empresas ponen delante de nosotros una serie de paquetes y de incentivos económicos para que no me limite a cumplir con lo básico, sino para que vaya más allá. A veces lo que me motiva son mis convicciones. A veces lo que me motiva es la notoriedad. El que la gente me observe y diga, mira, ¿te has fijado en Benjamín? Caray. A veces lo que me motiva también es el miedo. Pues tengo que ponerme las pilas porque si no me puede pasar algo con mi empleo o con lo que sea. A veces es el miedo lo que nos motiva. En la Iglesia la motivación, como os decía, también es una gran preocupación para los responsables, para los pastores, para los obreros, para los ancianos. Somos un grupo de personas que compartimos una misma fe. Somos un grupo de personas que compartimos una misma norma de conducta a través de la palabra de Dios, donde además Él nos muestra su voluntad para nosotros y para su Iglesia. Compartimos actividades y compartimos objetivos, metas que no son metas arbitrarias, son metas que encontramos en la palabra de Dios y que son la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para nosotros en conjunto como Iglesia.
Y esto no creo que sorprenda a nadie en esta mañana. Es algo que todos sabemos. Estamos perfectamente informados, porque para eso se invierten muchas horas de estudios bíblicos, de enseñanza, de muchas actividades que hacemos en la Iglesia. Estamos perfectamente informados de que Dios tiene un propósito para esta iglesia local en concreto, Suances. Estamos también perfectamente informados, porque lo dice la palabra de Dios, porque lo hemos estudiado en muchas ocasiones y dentro de no mucho vamos a volver sobre ello, de que Dios ha dotado a su iglesia con dones y con capacidades para que la iglesia pueda llevar a cabo y pueda llevar adelante aquello que Dios nos pide. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, tenemos los medios para poder hacerlo, no nos falta nada, lo tenemos todo para cumplir con la voluntad de Dios. Pero lo cierto, y aquí viene la preocupación, es que a pesar de tener todo esto perfectamente claro, sabemos lo que Dios quiere, tenemos lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Sin embargo, todos aquí también somos conscientes de que muchas veces no podemos mantener la intensidad a la hora de cumplir con el trabajo, a la hora de cumplir con el encargo. No podemos mantener muchas veces la misma firmeza para llevar a cabo los objetivos que Dios nos ha encomendado. En muchas ocasiones corremos el riesgo incluso de poco a poco pasar a ser elementos pasivos de la congregación, convertirnos en espectadores de la obra de Dios a través de la vida y de la actividad del resto de la Iglesia, pero no a través de mi vida. Sabemos que esto es así. Y sabéis, cuando esto sucede, cuando la apatía o el conformismo o el convertirme en espectador de la Iglesia se convierte en una realidad, nos convertimos simplemente en hijos de Dios que se conforman con asistir a cultos, que se conforman con gozarse de las actividades de la Iglesia. Y seamos sinceros, a veces sin mucho compromiso en las convocatorias de esas actividades, ¿verdad? Esta es una señal muy preocupante de cómo una congregación está comenzando a debilitarse. Esta es una manifestación muy preocupante de cómo una congregación ha tomado la decisión voluntaria de desobedecer la voluntad de Dios. Y queridos hermanos, esto es tan serio y sobre lo que tenemos que estar tan vigilantes, porque este es el motivo por el cual muchas congregaciones, muchas iglesias locales, simplemente están empezando a desaparecer. Por tanto, es algo importante. Porque esto no ocurre sin explicación. Esto es debido a que la motivación o la fuerza que mueve a esa congregación, a esa iglesia local, no es ni más ni menos que la motivación o la fuerza que mueve a cada uno de sus hermanos, a cada uno de los componentes de esa iglesia. Lo primero que debemos plantearnos como iglesia aquí en Suances es qué nos está moviendo actualmente para hacer lo que hacemos. ¿Cuál es el motor que nos impulsa para alcanzar los objetivos que tenemos por delante y para cumplir con el mandato del Señor? Y sabéis, esa es una pregunta real, práctica, de que debemos de poner encima de la mesa. Y que deben poner encima de la mesa los responsables de la Iglesia, pero que también cada uno de los que forman parte de esa congregación. ¿Qué me está moviendo a mí? ¿Qué me está impulsando en mi vida espiritual para servir a Dios? Bueno, tengo que deciros que, y es un motivo de gratitud al Señor, que en esta congregación hay mucha gente implicada con los planes de la Iglesia.
Hay muchos ministerios en marcha. Y sabéis, los ministerios no se hacen solos. Se hacen porque el Señor lo permite, pero porque hay gente detrás que está dedicando horas, que está dedicando tiempo de oración, que está dedicando, permitidme la expresión, su dedicación para que cada uno de esos 20 ministerios que tenemos en la Iglesia salgan adelante. Y estamos además muy contentos de ver cómo la mayoría de ellos se hacen con auténtica excelencia. Hay mucha dedicación detrás de todo eso. Pero detrás de toda esta planificación que lleva a preparar horas para diseñar esos ministerios, darles contenido, supervisarlos, ver que todo salga bien, detrás de todo eso está que te impulsa a ti en esta mañana, hoy, ¿qué es lo que impulsa tu vida espiritual? ¿Qué es lo que impulsa el hecho de que seas cristiano? El hecho de que seas creyente. La motivación de mi vida espiritual no pueden ser los planes o las actividades de una iglesia. La motivación de mi vida espiritual no puede ser cómo de pesados son los ancianos de la iglesia o cómo de elocuentes son los ancianos de la iglesia para convencerme de que me ponga a funcionar. Tampoco puede ser cómo son de integradores los diferentes responsables de los diferentes ministerios que acuden a mí para decirme, oye, échame una mano en esto que estamos haciendo. Tampoco el activismo evangélico trepidante. Y ya sabéis, es como una especie de actividad extraescolar que llenamos la vida de nuestros hijos porque creemos que no están suficientemente ocupados durante la semana. Esa no es la motivación para que yo sea un creyente que ha conocido a Cristo como su Salvador, que le ha aceptado como el Señor de su vida y entonces dedica su vida también para servir al Señor. Ninguna de estas cosas es la motivación. La Biblia nos dice que la verdadera motivación, que el verdadero motor en mi vida que impulsa a mi vida espiritual es la realidad de la presencia de Dios. Fíjate, Moisés en Éxodo 33, ante el viaje y el encargo que Dios hace de llevar al pueblo a la tierra prometida, le dice algo de una forma muy clara a Dios. Le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, será fantástico lo que hay allí. Pero si tú no haces posible, acompañándonos, el poder llegar hasta allí, entonces casi es mejor que nos muramos aquí, que nos quedemos aquí. Cuando el Señor Jesucristo se despedía de sus discípulos, les decía, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y no otro, Él os guiará a toda la verdad. No tus ganas, no tu actividad frenética, no que haya alguien con la suficiente elocuencia como para guiarte hasta el objetivo, sino única y exclusivamente la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y también les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No hay otra manera, hermanos. No confíes en otra cosa que no sea en la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Solo la presencia del Espíritu Santo garantiza la correcta motivación para que yo sea un auténtico siervo de Dios. Pero, ¿sabéis? Esto plantea un problema. Y es un problema serio. Muy bien, Benjamín. Nos acabas de decir que la presencia del Espíritu Santo en mi vida garantiza la correcta motivación, el motor correcto para que yo sirva al Señor. Entonces, ¿puedes explicarme por qué bajamos los brazos, por qué nos frenamos incluso a pesar de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? He aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador. El Espíritu Santo pasa a morar en mi ser, en mi corazón. Pero yo, al menos a mí me pasa también. Yo muchas veces me descubro completamente parado, completamente alejado a los planes de Dios. No son mi prioridad.
no tamizo ni filtro mi vida pensando en cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo mora en mí. Mirad, la presencia del Espíritu Santo nos plantea un tema también muy importante, y es que la presencia del Espíritu Santo nos dota de una nueva identidad. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, les dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dios me da una nueva identidad en la que me declara su Hijo. Y sabes, si no estuviese el Espíritu Santo morando en mi interior, hacía tiempo que yo me habría olvidado ya de que soy un hijo de Dios. Pero Él me lo está recordando constantemente. El sello del Espíritu Santo en mi vida nos provee de una nueva identidad, nos recuerda que somos hijos de Dios. Y sabes, esta nueva identidad, sí o sí, tiene que condicionar mi vida. Sí o sí, tiene que condicionar mi forma de vivir. Sí o sí, me tiene que hacer entender que yo le pertenezco a Dios. Soy propiedad de Dios. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi nueva identidad condiciona de tal manera mi vida que no tengo ningún derecho sobre ella. Y esto cuesta aceptarlo, ¿eh? A mí me cuesta aceptarlo. Porque a mí hay cosas que me gusta hacer sin pedirle permiso a Dios. Pero la realidad es que yo no tengo ningún derecho sobre mi vida, porque Dios es el propietario de mi vida. Mi vida le pertenece a Él porque es mi creador. Mi vida le pertenece a Él porque es mi salvador. Mi vida le pertenece a Él porque Él es el que en la actualidad sustenta mi vida y además es el Señor de mi vida. Y si quiero que el Espíritu Santo motive mi vida y sea esa fuerza que me impulsa a continuar adelante en el camino de Dios, solo hay una forma de hacerlo, hermanos, y es a través de la obediencia a Dios. Y de nuevo nos encontramos con otro escollo, porque esto de la obediencia no nos suele gustar demasiado. Pero mirad, lo leas por donde lo leas, lo estudies por donde lo estudies, nuestra relación con Dios es una relación de amor, cuya manifestación del amor, por nuestra parte, es a través de la obediencia a Dios. Podemos decirlo de muchas formas, podemos decirlo de muchas maneras, pero al final somos hijos y siervos de Dios que deben de obedecerle, que deben de rendir su vida a Él, porque ahora su presencia garantiza que le pertenezco a Él y que no le pertenezco al pecado. También hay otra parte importante, que es a través del estudio de la teología. Mirad, esto es tremendamente relevante, porque un creyente no se puede sustentar solamente con la predicación del domingo. Es completamente inviable. En la medida de tus fuerzas, en la medida de tus posibilidades, debemos usar todas las herramientas que Dios pone a nuestra disposición, teniendo como principal pieza la palabra de Dios, la Escritura, para profundizar en la teología, en el conocimiento íntimo de Dios. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, no se trata de tener creyentes formados bíblicamente. No se trata solamente de crecer en el conocimiento y ser más listo y conocer más cosas y dominar mejor los términos bíblicos. Se trata de profundizar en el conocimiento de Dios de tal forma que ese conocimiento transforme mi vida. Puedes asistir a todos los seminarios que tú quieras. Puedes tener todas las titulaciones, todos los másters y todas las
certificaciones de estudios bíblicos que pueda haber en este mundo. Que si todo eso no está transformando tu vida, no está sirviendo absolutamente para nada. Necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios. Porque, ¿sabes? Si yo soy realmente un hijo de Dios, si realmente le he entregado mi vida a Dios, conforme yo profundizo en el conocimiento de Dios, estoy también condicionando mi forma de actuar, mi forma de comportarme, mi forma de relacionarme con los demás, mi forma de vivir en esta sociedad y la forma en la cual la sociedad me está viendo a mí. Quiero poneros varios ejemplos. Si yo profundizo en los atributos de Dios y de verdad me tomo la Biblia, una hoja en blanco, un bolígrafo y si tengo la posibilidad busco apoyo en materiales de estudio bíblico, oro con la intención de profundizar en Dios. Si yo me pongo a estudiar sobre la santidad de Dios, por ejemplo, no solo voy a adquirir conocimiento de la santidad de Dios, sino que voy a adquirir conocimiento de cómo soy yo con mi pecado. Porque cuanto más profundizo en la santidad de Dios, más profundizo en mi pecado. Cuanto más profundizo en el amor de Dios, más soy consciente de hasta qué punto soy egoísta. Cuanto más profundizo en su omnipotencia, más me doy cuenta de lo débil que soy yo y de la necesidad que tengo de depender cada día más de Él. El estudio bíblico tiene que ser una herramienta no para adquirir conocimiento, sino para adquirir conocimiento y transformar mi vida, siendo consciente de quién es Él, pero también siendo consciente de quién soy yo y cómo debo cambiar. Solo la presencia de Dios en mi vida garantiza la correcta motivación para servirle. Pero escúchame bien, solo si esa presencia condiciona y transforma mis actos y mis pensamientos. Y sabes, ahí es donde también intervienes tú. Una buena pregunta es, en primer lugar, si ya tienes el convencimiento de la presencia de Dios en tu vida. Esa es la primera pregunta. ¿Soy un hijo de Dios o no? ¿O soy un simpatizante de Dios? Plantéatelo, es una pregunta muy relevante porque de ello depende tu eternidad. Pero si ya eres un hijo de Dios y Dios ha puesto la presencia de su Espíritu en tu vida como un sello, hay una pregunta que todavía es mejor. ¿Está esa presencia condicionando y transformando mi vida? Esta verdad que es una pregunta que no nos hacemos muy a menudo, pero es una pregunta de capital importancia. ¿Realmente ser un hijo de Dios está condicionando cómo yo veo la vida? ¿Realmente ser un hijo de Dios está condicionando lo que digo, cómo me comporto con mis compañeros de trabajo, cómo soy en mi familia, cómo hago la declaración de la renta? Y tantas cosas. ¿Está eso condicionando y transformando mi vida? De nada sirve decir que somos creyentes, de nada sirve decir que tenemos una relación fantástica con Dios, si nuestros actos y nuestras relaciones con los demás lo están negando constantemente. Uno solo tiene que echar un vistazo a YouTube. Ya sabéis, la plataforma tan popular de vídeos. Y ver la variedad y la cantidad que hay de vídeos de motivación personal. Algunos son interesantes, algunos son muy graciosos, algunos son muy extravagantes, pero todos tienen algo en común. Y ese algo en común es, tú puedes. Ese algo en común es, tú vales mucho. Y si te juntan con otros que también pueden y valen mucho, podréis mucho más.
Solo tienes que tener la determinación suficiente. Y uno se ve media hora de vídeos de estos y sale con ganas de comerse al mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? El plan de Dios es otro. El plan de Dios no es YouTube. El plan de Dios va por otro camino. Y cuando nos acercamos a la Escritura, a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la idea de Dios es otra. La idea de Dios es, separados de mí, nada podéis hacer. El plan de Dios es, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que somos más que vencedores. Pero por nuestra determinación, por nuestras ganas de alcanzar el éxito, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Un plan de Dios en el que además ha decidido que nos impliquemos, que seamos una parte activa de ese plan. Y nuestra implicación, hermanos, condiciona la actividad del Espíritu Santo, condiciona la motivación que tengo para ser un correcto hijo de Dios y para estar en su voluntad y en sus caminos. Y por eso quiero que veáis conmigo solamente 3 aspectos que encontramos en Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. En primer lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros y ya sabemos que no basta solamente con que Él more en nosotros. Si quiero estar alineado con la voluntad de Dios, esa presencia tiene que estar transformando mi vida, cambiándome, dejando atrás lo que a Dios no le gusta y alineándome con su voluntad. Y entonces Dios dice, bueno, pero quiero que tú hagas algo. Y eso lo encontramos aquí. En primer lugar, nos damos cuenta de que hay una decisión práctica que tomar. No vamos a analizar en detalle estos 2 versículos, pero quiero que me sigáis en estos 3 aspectos. El primero, hay una decisión que tomar. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mirad, un día tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el Evangelio y dijimos, Señor, sálvame, Señor, perdona mis pecados. Y entonces sentimos el gozo de la salvación. Pero, ¿sabes? Muchas veces no hemos tomado la decisión que compromete cómo vivimos nuestra vida una vez que somos hijos de Dios. Y aquí Pablo está confrontando a los romanos con la necesidad de tomar esta decisión, que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y fíjate, el verbo que aparece ahí, que presentéis, está en un tiempo verbal en griego. Yo no sé griego, pero hay herramientas donde podemos entender este tipo de expresiones. La idea de este tiempo verbal es que tomes una decisión de una vez y para siempre. Es como si Pablo nos estuviera diciendo en esta mañana, hazlo, comprométete, que sea un compromiso capital, fuerte en tu vida. Has sido comprado por precio. Señor, soy tu siervo, quiero ser tu siervo a partir de hoy para siempre. Señor, aquí estoy, esta vida que es un desastre, porque solo en una semana, la semana que me antecede, sabe Dios cuántas veces te he fallado. Señor, aquí estoy, con este desastre de vida, la entrego en tus manos, para que hagas con ella lo que tú quieras. Señor, que nunca me olvido que mi cuerpo, toda mi vida, te pertenece a ti. Y sabéis, y aunque hay momentos en los que como creyentes fallamos, momentos en los que pecamos, es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo
te va a ayudar para recordar. Benjamín, hubo un día en el que tomaste la decisión firme de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Has fallado, pero puedes retomar tu compromiso. Puedes aferrarte a esa decisión firme que tomaste un día de entregar tu vida al Señor. Y sabes, no hablamos solamente de un plano espiritual o místico, sino en un plano físico. Mi cuerpo, este cuerpo de 51 años, lo que hago con mi cuerpo, toda mi vida, en todo momento, le pertenece al Señor. Y cuando estoy trabajando en mi trabajo, le pertenece al Señor. Y cuando llego a casa, le pertenece al Señor. Y en el trayecto del trabajo a casa, le pertenece al Señor. Y cuando me voy a dormir, le pertenece al Señor. Y cuando tengo un problema, le pertenece al Señor. Y cuando tengo una alegría, le pertenece al Señor. Toda mi vida le pertenece al Señor. Así que, hermanos, no sé cuántos años hace que entregaste tu vida a Cristo. No importa. Hay una decisión que debemos tomar en cuanto a entregar nuestras vidas en un aspecto práctico para que el Señor tome el control de toda mi vida, absolutamente toda. En segundo lugar, nos dice el texto que también que hay una vida que transformar. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que Pablo aquí está diciendo es, mira, no permitas que la sociedad y lo que hay detrás de la sociedad, que no es otro que Satanás, te presione en su molde y cada vez apriete más y cada vez te adaptes más a la forma, a la manifestación exterior de lo que ellos te imponen. No permitas que tu vida adopte una expresión exterior que no se corresponde con lo que tú eres ya en tu interior, que es una persona regenerada, una persona a la que Cristo ha salvado. No lo permitas. Mirad, la sociedad quiere amoldarnos, pero el propósito de Dios es transformarnos completamente. Y ahí tú tienes, y yo tengo que estar activo, y tengo que estar vigilante. Y cuando me están metiendo un poquito en el molde, pues tomar la decisión de salir de ese molde. Y si en algún aspecto he adoptado esa forma que no es parte de la voluntad de Dios, pues pedirle al Señor que me vuelva a mi estado original, al estado con el que Él me ha salvado. El tercer lugar que vemos, el tercer aspecto, la tercera decisión que vemos en Romanos capítulo 12, es que hemos hablado de que hay una decisión que tomar, hay una vida que debe ser transformada y, en tercer lugar, hay una vida que debo contrastar con la voluntad de Dios. Mi vida debe ser continuamente contrastada con lo que Dios quiere. De ahí la importancia de profundizar en el estudio de la palabra. Comprobar implica descubrir y examinar. Porque el creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo es un creyente que tiene la necesidad constante de saber si está alineado con Dios. Desgraciadamente, muchas veces nuestra tendencia es otra. Muchas veces nuestra tendencia es adaptar a Dios a mis intereses y a mis opiniones. Y poco a poco voy haciendo como una especie de Dios que se adapta a Él, se amolda a Él a lo que yo entiendo que deben ser las cosas. Y que determinadas cosas las transija porque yo no me parece mal determinadas cosas. Pues Señor, tienes que adaptarte. Mirad, eso es una forma de idolatría en el fondo. Porque ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que me ha salvado. Ese es un Dios que he creado yo, para mí, porque así me siento cómodo y puedo hacer lo que quiero.
Necesitamos acudir al patrón, al original, y ser transformados por Él, y ser cotejados por Él. Necesitamos ser creyentes que tienen la necesidad de que Dios señale cómo está su vida. Necesitamos ser creyentes del tipo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos eso, hermanos. Y eso es una decisión que yo tengo que tomar. Esa es una práctica que tengo que dar de alta en mi vida, para que sea habitual, para que haya momentos en los que yo me paro delante del Señor, me saco mi careta y le digo: Señor, aquí estoy. A ti no te puedo esconder ni siquiera las intenciones con las que hago las cosas. Por favor, que tu Espíritu Santo señale en qué estoy equivocado. Que el Espíritu Santo me ayude a entender qué hay en mi vida que a ti no te gusta. Y como dice la palabra, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? El guía es el que va adelante. Es el que decide por dónde se va. Es el que decide el camino, aunque no parezca el más lógico, aunque no parezca el más corto, aunque no parezca el más fácil. Pero va a ser el que me va a llevar a la meta. Y así debe ser nuestra relación con Dios, hermanos. Hay una decisión que tomar: entregar nuestra vida a Cristo, totalmente, incondicionalmente. Hay una vida que transformar. Pero hay una vida que contrastar con el Señor, para que Él señale lo que hay en mí que no está bien. Solo la presencia de Dios en mi vida garantiza la correcta motivación, pero solo si esa presencia sirve para transformar mi vida. Y cuando tomamos realmente esta decisión, cuando un día realmente nos paramos y dejamos de vivir con inercia en nuestra vida cristiana, que a veces es tan fácil, ¿verdad?, caer en esa inercia, y hacemos un parón y nos examinamos, como cuando paramos el coche y lo llevamos a que lo revisen, y entonces el mecánico nos dice: uy, pues esto, los amortiguadores ya, y el embrague, ¿verdad? Necesitamos tener esa parada en boxes para que el Señor nos examine completamente. Y cuando hacemos esto, el Espíritu Santo, además de ser un sello en nuestro corazón que nos da una nueva identidad en Cristo Jesús, se convierte en la correcta motivación, se convierte en ese impulsor de mi vida hacia la voluntad de Dios. Pablo les dice a los romanos: os lo ruego por las misericordias de Dios. Os lo ruego por las misericordias de Dios. Mira, si quieres saber qué significa esto de os lo ruego por las misericordias de Dios, lo único que tienes que hacer es leerte los primeros 11 capítulos de Romanos. Y en esos 11 capítulos de Romanos verás en los capítulos del 1 al 3 cómo Pablo habla de nuestra situación en nuestro pecado, cómo de alejados estábamos de Dios, cómo de incapaces éramos para poder resolver esa situación. Cómo simplemente eran personas que vagaban por este mundo sin ningún tipo de esperanza. Si lees el final del capítulo 3 hasta el capítulo 5 incluido, verás cómo Dios provee a través de su misericordia de una solución, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si lees de los capítulos 6 a 8, vas a ver cómo Dios también provee de su misericordia para ayudarte en tu vida espiritual una vez que ya eres su hijo. Y si lees de los capítulos del 9 al 11, ves cómo Dios manifiesta su misericordia haciendo un único pueblo de Israel y los gentiles que somos nosotros. Y sabes, la conclusión que sacamos es que Dios lleva ejerciendo su misericordia desde el principio. Nos dice la palabra de Dios que lo lleva haciendo desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, eso quiere decir que Él tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir.
No sé cuántas veces habré pensado cuando yo era adolescente y mis padres me corregían en algo. Tengo que deciros que yo no les di una adolescencia fácil, precisamente. ¿Cuántas veces habré pensado yo en mi interior, ¿y tú quién te crees que eres para decirme eso? ¿O tú qué derecho tienes para decirme eso? Uno va cumpliendo años y se da cuenta de que vaya si tenían derecho. Vaya si tenían derecho. Pues hermanos, Dios tiene todo el derecho para decirnos a cada uno de nosotros cómo quiere exactamente que vivamos. Voy a terminar. Y quisiera terminando simplemente leyéndoos un par de versículos. Cuando Pablo escribe a los filipenses, como sabéis, les habla de Cristo y les pone como ejemplo del siervo perfecto, aquel que tenía la perfecta motivación para servir al Padre. Y entre otras cosas les dice, haya pues en vosotros este sentir. Rubén lo ha leído en esta mañana. La verdad es que tanto Rubén como Alicia han dicho muchas cosas que tienen que ver con lo que hemos predicado en esta mañana. Haya pues en vosotros este sentir. Y ahí en el capítulo 2 y versículo 12, si queréis podéis buscarlo, les dice algo que es de vital importancia y que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho en esta mañana. Les dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, esta es la conclusión para la palabra en esta mañana. No hay nada que tú puedas añadir a tu salvación. Absolutamente nada. Ha sido ganada íntegramente por la obra de Cristo. Nosotros no tenemos la posibilidad de añadir absolutamente nada. Está ahí guardada, lo hemos leído, está guardada en los cielos con Dios. Pero, ¿sabes? Dios te hace un encargo. Esta nueva identidad que Él te ha dado, esta nueva vida que te da en Cristo Jesús, es algo en lo que tú tienes que estar ocupado. Es algo en lo que tú tienes que estar implicado. Es algo en lo que tú tienes que estar preocupado. Porque cuando tu disposición es ocuparte, implicarte, preocuparte por tu nueva vida espiritual, Dios, a través del Espíritu Santo, produce en ti el querer y el hacer. Te va a seguir dotando, te va a seguir dando herramientas, te va a seguir dando fuerza para lo que cada vez es más difícil en esta sociedad, que es ser un hijo de Dios. Tú puedas tener el empuje y la motivación correcta. No a través de gentes, no a través de personas, no a través de nuevas técnicas o coachings de relación o de integración en la sociedad, sino a través de la fuerza del Espíritu Santo en tu interior. Que el Señor nos ayude, hermanos, para revisarnos, para saber qué es lo que motiva el que yo sea creyente, qué es lo que motiva que yo cada día siga yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, considerándome un hijo de Dios. Y que podamos revisar realmente, estamos motivados por la correcta motivación. Si la presencia del Espíritu Santo está realmente transformando mi vida o no. Que el Señor nos ayude a estar atentos. Con el permiso de Rubén, me gustaría, y voy a pedir al grupo de alabanza que suba, y también a los hermanos del sonido. Hemos cantado la última canción del tiempo de alabanza, de Gloria, en Gloria te veo. Y me gustaría que lo cantarais igual de bien que lo hicimos al principio, que sonó muy bonito. Pero que a través de lo que hemos leído en esta mañana, de lo que hemos aprendido en esta mañana, lo podamos cantar también como un compromiso. No como el que repite una frase o el que repite una oración y al cabo de una semana se nos ha olvidado.